Última intervención, asambleísta Betty Carrillo. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Sin duda alguna, en este proyecto de ley que trata sobre la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, existe una controversia entre el informe de mayoría y el informe de minoría. Por lo tanto, haré un breve análisis sobre los dos informes. Uno de los puntos conflictivos es sobre la reforma de los artículos a la Ley Orgánica de Educación Superior para que sustituyan las palabras conservatorios superiores por la palabra conservatorios, para que todos los conservatorios de música sean parte del sistema de educación superior. Frente a esto, debo indicar que el informe de mayoría plantea que existe una contradicción grave entre la disposición constitucional artículo 352 que habla de conservatorios de música y artes sin hacer ninguna distinción adicional. Y la ley orgánica, en cambio, nos está hablando de conservatorios superiores. Para dirimir conflictos de esta naturaleza, acudimos en primer lugar al análisis de los términos empleados, lo cual en este caso nos permite concluir que no existe contradicción alguna, puesto que la Constitución siempre utilizará términos con mayor grado de generalidad que los cuerpos normativos específicos, lo cual es atribuible a su misma naturaleza de norma fundamental. De este modo, es comprensible que la Ley Orgánica de Educación Superior se haya precisado los términos generales y se haya añadido la palabra superiores luego de conservatorios, lo cual en sí mismo no entraña una contradicción. Más aún, cuando el informe de minoría sustenta adecuadamente que el análisis integral de la legislación nacional vigente en su artículo 354 de la Constitución y los artículos 14, 82, 114, 115, 118 y 164 de la Ley Orgánica de Educación Superior, se puede concluir con claridad que los conservatorios son entidades de educación superior y que se debe entender entre la Constitución y la norma secundaria una sencilla relación género-especie, una especificación normativa y no un contrasentido. Comparto con el informe de minoría el criterio de que debe llevarse a cabo esta reforma. Lo único que al llevarse a cabo esta reforma, lo único que se estaría haciendo es sustituir un conflicto normativo por otro, puesto que al eliminar la palabra superiores se crearía una confusión con las instituciones de educación media, que bien pueden llamarse, en este caso y por la ley, conservatorios, que son encargadas de la formación para el bachillerato artístico de acuerdo a lo establecido en el artículo 44, literal B, de la Ley de Educación Superior. Luego tenemos otra contradicción entre el informe de mayoría y de minoría, y es sobre la imposibilidad de los maestros de estas instituciones de ejercer dos cargos a tiempo completo. En este punto, creo que es importante el informe de minoría cuando dice que resulta evidente que no se justifica la reforma, puesto que lo que hace falta en este caso no es un cambio en la norma, sino su aplicación efectiva por vía de reglamento. Para darse cuenta de ello, solo hace falta dar lectura a la parte pertinente del artículo 149 de la Ley Orgánica
de Educación Superior que indica en su último inciso: en el caso de los profesores o profesoras de los institutos superiores y conservatorios superiores públicos, se establecerá un capítulo especial en el reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior. Una reforma para el ingreso a los conservatorios implicaría también la posibilidad de establecer otros requisitos para la obtención del bachillerato técnico, lo cual representaría, sin duda alguna, un retroceso en la política educativa nacional, que lo que ha buscado es fortalecer con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de Educación Superior. Adicionalmente a este análisis de todos los puntos conflictivos, debemos manifestar que para que una reforma pueda ser llevada a cabo exitosamente, se necesitan dos requisitos indispensables, que son la participación activa de los directamente afectados por la expedición de una ley y el compromiso y convicción del asambleísta, que como representante popular se compromete con el proyecto legislativo y lo impulsa dentro de la Asamblea Nacional. En este caso en particular, más allá del análisis normativo, se puede establecer que la misma asambleísta Yoconda Saltos, proponente de este proyecto, ha solicitado se suspenda el trámite del presente proyecto, aduciendo que conjuntamente con los actores de los conservatorios de música del país se encuentra en proceso de construcción otro cuerpo normativo que buscaría solventar de mejor manera los mismos temas planteados en el actual proyecto. Coincido, por lo tanto, con el informe de minoría presentada y con base en el análisis y consideraciones propias que hemos propuesto, estimo que el Pleno de la Asamblea debe proceder al archivo de este proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. Muchas gracias, señor presidente.